Ustedes sabemos de quién habla aquí la Biblia. Ahora Elías le dice: espérame aquí que iré al Jordán. Y Eliseo dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces le dice: ok, voy a ir a Betel, espérame aquí. Y entonces Eliseo dice lo mismo: no te dejaré. Al punto que Elías no puede deshacerse de su siervo, de su aprendiz. Y entonces dice: ¿qué cosa es lo que tanto procuras? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Y ya ustedes saben que él le pide, ¿qué cosa? Una doble porción del Espíritu de Dios. El mismo profeta Elías dice: oye, te están pidiendo un asunto complicado. Difícil cosa has pedido. A mí me llama mucho la atención, hermanos, que los hombres de Dios en antaño comprometían a Dios sin haber consultado con Él. Elías, que no es el dador del Espíritu Santo, ni siquiera del propio que él tenía, le está diciendo a Eliseo: oye, si tú me ves cuando yo sea quitado, eso se va a conceder. Si preguntamos y analizamos en la Biblia, ¿cuándo Elías le preguntó a Dios si podía dar esa respuesta? También el caso cuando los 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, ante Elías, el único profeta de Dios, Elías te atreve a decir: el Dios que responda con fuego. Cuando el Señor le dijo: esta va a ser la prueba. Hermanos, la fe de aquellos hombres los llevaba a comprometerse con Dios de una forma tal que Dios obraba conforme a esa palabra. No era que Dios se rebajaba a ellos, era que la vida de ellos estaba tan pegada al Señor que Dios cumplía lo que ellos habían dicho en el nombre de Jehová. Y no es este nuestro mensaje este día, pero me gusta. Quisiera señalar, hermanos, que el mismo Dios de ayer, que el Dios de Eliseo, de Elías, es tu Dios hoy. Es nuestro Dios. La Biblia dice que como pidió Eliseo, se le concedió. Y lo vio. Y el manto de Elías era el certificado de que su ministerio profético había sido con una doble porción. Después de esto, entonces Eliseo se dirige a una de las escuelas de profeta que tenían estos dos. Y se dirige entonces a Jericó. Y antes de leer la Biblia, en el versículo 19, yo quiero por favor invitarles a orar. Padre amado, bendito, soberano, suficiente Salvador, gracias por este día. Gracias, Señor, porque este es un día especial. Dejamos todo para venir a encontrarnos con el que nos da todo. Ponemos a un lado las ocupaciones para encontrar descanso, Señor, en tu presencia. Rogamos una bendición especial por cada amigo, cada hermano, cada persona en este lugar. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo, que ya estuvo aquí antes de nosotros llegar, se mantenga no solamente en estas paredes, sino en cada corazón. Me coloco en tus manos, pidiendo el favor de tu dirección, y que pongas palabra en mi boca, en el nombre de Jesús. Versículo 19 del capítulo 2 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. ¿A qué podríamos llamarle buena ubicación a una ciudad? Hoy en día no es tan imprecatorio, no es tan mandatorio que las ciudades estén cerca de los ríos, porque el sistema de acueductos te lleva el agua a la casa. Pero antes
las ciudades, los campos, los pueblos se colocaban cerca de donde hubiera agua potable. ¿Verdad que sí, hermana Indiana? Nosotros oíamos hablar de Inaje, pero Inaje no era solamente el río. Inaje era una hermosa población que había ahí, un campito hermoso. Y mi lugar, el Pino de Jabón, está al lado del río. Y si usted piensa en su campo, usted se da cuenta que no está lejos del río, generalmente. Y esto era lo que mandaba. Pero ellos tienen un problema, una problemática, como mi Señor ve. Nosotros hemos hecho lo correcto. La ciudad se plantó cerca del agua. El problema no es el agua. El problema no es que no tenemos agua. El problema no es que está lejos del agua. El problema no es que no hay río. El problema es que el que tenemos está enfermo. Hemos hecho la ubicación correcta, pero las aguas son malas y la tierra es estéril, no da frutos. Cuando sembramos, en vez de dar fruto, aborta lo sembrado, quema la semilla, la hierba no da fruto, la planta no da fruto, los niños están enfermos, los animales están enfermos, y esto es un problema. Hay 4 puntos que quiero señalar en lo que vamos a estudiar en este momento. Primero, no siempre fue así. Segundo, yo necesito hacer mi parte. Tercero, no importa cuán difícil tú lo veas, la solución viene de Dios. Y cuarto, el problema se ataca en la cabeza. El problema se arranca de raíz. Con estas 4 premisas vamos a avanzar. Usted dirá, son 4, son muchas. Vamos a tratar de sintetizar, pero igual necesitamos entregar el mensaje. El versículo 19 dice que los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, o sea, tenemos un problema. Hay dificultades. Ante la evidente situación, ellos no se quedan de brazos cruzados. Y permítame decirle, el primer punto, no siempre fue así. Esta tierra, tiempos anteriores, era comparada con el valle de Jehová. Cuando los siervos de Lot y los siervos de Abraham entraron en altercado por las aguas para sus ovejas, Abraham dijo, no haya más contienda entre nosotros. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y si tú vas al norte, yo voy al sur. La Biblia dice que Lot miró aquella llanura y eligió aquella tierra hermosa, fructífera, de gran bendición. Pero con la destrucción de Sodoma y de Gomorra, este valle hermoso, fructífero, fue afectado. Las secuelas de la destrucción de estas ciudades alcanzó el valle y lastimó lo fructífero que era. No del todo, pero lastimó. El pueblo sale de Egipto, está frente al Jordán para tomar la ciudad de Jericó, y una vez más el pueblo da vueltas, y el último día, por Jehová y por Josué, los muros caen, y sobre las ruinas de aquella ciudad, Josué, por palabra de Dios, profiere otra maldición sobre la misma tierra. En el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26, encontramos que Josué mismo dice, maldito el hombre que reedifique esta ciudad. En su hijo mayor colocará sus cimientos, y en su hijo menor colocará su puerta. Dios había ordenado que Jericó no debía ser reedificada. ¿Por qué no? Jericó no solamente era la capital del comercio para ese entonces, era también la capital de la orgía. Era la capital del culto a esta diosa llamada Astarte.
Era Jericó una urbe de cultos a dioses, de la idolatría. Y si de algo Dios ha buscado cuidar a su pueblo, siempre es de adorar a dioses falsos, de caer en la idolatría. 5 siglos más tarde, el malvado Acab y la reina Jezabel garantizan el costo para reedificar la ciudad. Y un hombre de Betel se le encargó aquella obra en contra de la voluntad de Dios. Y los estudiosos, este es un dato extra bíblico, los estudiosos bíblicos e historiadores sostienen que tanto el hijo mayor como el menor murieron durante la reconstrucción. Dios ya lo había dicho. Hermanos, esta tierra no siempre estuvo bajo maldición. No siempre fue así. Y estos hombres sabían que hubo un tiempo en que aquella era una tierra buena. Y bajo el punto no siempre fue así. Yo quisiera señalar, hermanos, que si ustedes o yo estamos enfrentando una frialdad espiritual, yo te invito a volver a los tiempos en que tuviste tu primer amor. No siempre has sido frío, no siempre has sido dejado. No es verdad que este distanciamiento del coronavirus puede alejarnos de Dios, no debe alejarnos de Dios. No, tú no siempre has sido un cristiano de algún día. Tú no siempre has sido alguien que viene a la iglesia cuando puedes. Tú eras una persona entregada de corazón a tiempo completo. Y si no siempre ha sido así, Dios quiere que tú y yo volvamos al primer amor. Dios quiere otra vez que seamos ese fogoso misionero, porque hoy Cristo está más cerca que cuando creímos. No siempre fue así. Tal vez estoy hablando para un esposo que la esposa lo ha descuidado. No siempre fue así. Tal vez estoy hablando para una madre que sus hijos no quieren venir a la iglesia. No siempre fue así. Y yo me aferro a la promesa de que Dios traerá a los padres los hijos. Y que Dios traerá a Jerusalén los que le pertenecen. Y que Dios está recogiendo los que son de Él. Alguien alaba al Señor. No siempre fue así. Hemos vivido en un distanciamiento social. Hemos vivido en una situación complicada. Incluso nuestra fe ha bajado el grado. Pero ¿por qué tiene que ser así? Y estos hombres no se conformaron a vivir en esta situación. Se acercaron al varón de Dios y le dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí está la clave. Cuando reconoces que estás mal, cuando reconozco que he cambiado, necesito preguntarle a Dios o a quien sea: ¿qué tengo que hacer para volver a ser ese cristiano que tú buscas en mí? El segundo punto, hermanos, Eliseo les pide 2 cosas. Traedme, quisiera que por favor colocaran el versículo 20 si son tan amables y si están en la cabina. Traedme una vasija. Si están leyendo, ¿cómo debía ser la vasija? ¿Cómo? Nueva. ¿Por qué nueva? ¿Tan exigente el profeta Eliseo? Una vasija nueva, y pongan en ella, ¿qué cosa? Sal. Aquí hay 2 elementos interesantes. ¿Por qué la vasija nueva? Acabamos de decir que aquel era un lugar donde se hacían cultos a dioses falsos, ajenos, incluso sacrificios humanos. Cuando Eliseo pide una vasija nueva, está diciendo que no haya sido contaminada, que no haya sido usada, que solamente sea dedicada para un uso consagrado al Señor de los cielos, al Dios de los cielos, a Jehová. No hay que ir muy lejos, que usted y yo hemos sido creados de la misma materia prima que hicieron esa vasija. Usted y yo somos
barro. Y así como Eliseo pidió una vasija que fuera usada exclusivamente para Jehová, Dios también anda buscando hombres y mujeres que se dejen usar de manera consagrada para el Señor. Que sean vasijas útiles en las manos del Señor. Y pongan en ella, ¿qué cosa? Sal. El Señor Jesucristo dijo más adelante: vosotros sois la sal de la tierra. Al hablar de la sal podríamos mencionar algunas funciones. La sal es multifuncional. La sal no solamente da sabor, sino que preserva. La sal también es una especie de medicina o de curación. No sé cuántos una vez se dieron algún golpe, no se hirieron, pero se le veía el hematoma, el chichón, ¿verdad? ¿Y qué hacían nuestros padres rápido? Sal, con limón alguno, otro con aceite, con alguna cosa, sal. Y hay de aquel que ese golpe tuviera una herida, porque ahora la sal no solamente iba a bajar el golpe, sino que también arde, pica. Pero ¿saben qué? Al ratito estaba sano. Al ratito estaba sano. Déjame decirte que la sal que el cristiano necesita es la palabra de Dios. Amén. Y también debo decirte que esa sal a veces te va a doler. A veces te va a arder por los consejos duros que te dicen que tú tal vez no estés dispuesto a aceptar porque estás viviendo en otra dirección. Pero si le haces caso, si dejas que la sal de Cristo le dé sabor a tu vida, sanarás. Amén. Sanarás. Pongan sal en ella. Déjenme decirle que aunque estos son dos elementos importantes, no está en ellos el poder de resolver el problema. Tenemos pendiente que el problema estaba en que las aguas estaban enfermas, en que la gente, en vez de ser sanados por las aguas, estaban siendo enfermos. Y la Biblia dice que Eliseo, el versículo siguiente, Eliseo se dirigía o se condujo, versículo 21 por favor. Entonces Eliseo se dirigía o se condujo a los manantiales de las aguas. Quiero que analicemos o enfoquemos la atención en esta parte, los manantiales. ¿Por qué Eliseo no hace verter la sal en cualquier parte del río? ¿Por qué se va a la cabecera del río? Y la Biblia dice que se condujo a la cabecera e hizo echar o echó la sal. Yo quisiera ilustrar esto con algo que a mí me pasó hace ya 3 años. Ya yo estaba en el hospital. Los hermanos que de años me conocen en una silla de ruedas, porque tengo 17 años en una silla de ruedas. Pero no todos de esta iglesia, de hecho no había venido aquí después que perdí mi pierna. ¿Qué pasó? Me caí de mi propia silla, todos los tendones de mi pierna derecha se quebraron, conseguí una bacteria, miren qué cosa tan chistosa, me caigo de una mata de coco y consigo una bacteria llamada estafilococo. Yo no sé qué le pasa el coco conmigo, pero me persigue. O sea que si alguien me va a dar coco, que por favor lo saque del coco, lo eche en un vaso y me traiga el agua. No quiero nada con el coco. El asunto es que me llevan al médico y me hicieron 1, 2, 3 cirugías. Y una cuarta visita a mi sala, el doctor me dice: Ernest, temo que tendremos que operarte otra vez. Tu pierna no sana. Vas empeorando en vez de mejorar. Creo que tendremos que operarte de nuevo. Yo le dije: ok, doctor, está bien. Yo te he operado 3 veces, una cuarta no será mucha diferencia. Pero el doctor entendió que yo no había entendido. Y entonces me dijo: espera, si vamos a hacer una cirugía más, es para cortar tu pierna. Y ahí sí lo entendí. Y ahí
sí me dolió. Y no le niego, no me da pena ni vergüenza, lloré mi pierna. La lloré como ustedes no se lo imaginan. Mucha gente estuvo orando al Señor por mi salud. Mucha gente estuvo pidiéndole al Señor que no cortara mi pierna. Yo le estaba pidiendo al Señor que el milagro que Él iba a hacer en mí era sanarme y evitar que me amputaran, porque ya era demasiado estar en una silla de ruedas, para colmo ahora que me amputaran. Y créanme, amados, que yo vi que el cielo se me cayó encima, que el mundo y su peso me aplastaban. Pero yo quiero confesarles este día que cuando tú estás sometido a la voluntad de Dios, aún aquello muy difícil, si lo enfrentas en el nombre de Jesús, el Señor te dará la victoria. Amén. Yo pasé 28 noches, bueno, días o noches, en aquel centro médico, y nunca había tenido una noche en tanta tranquilidad como esa noche anterior a la que me iban a cortar mi pierna. ¿Pero por qué? Después que me cansé de llorar, después que me cansé de pelear, después que me cansé de reclamarle al Señor, hubo un momento en que yo tuve que rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Hubo un momento en que yo tuve que decirle: Señor, si esto tú lo estás permitiendo para salvarme, entonces ya yo no peleo más. Recuerdo que una enfermera me dijo: yo sé que es difícil, yo sé que le duele, pero por favor, entienda que si Dios le dio 2 piernas y hay que cortarle una para que usted viva, es mejor. Y el doctor me dijo: es una de dos: o corto tu pierna para que vivas, o te dejo tu pierna y al rato vas a morir. Y yo no sé si ustedes han escuchado gente que dice que no le tiene miedo a la muerte, pero eso es hasta que usted no ve la muerte con el nombre suyo grande viniendo a su casa. Después uno hace cualquier cosa para que toque otra puerta, no la suya, no la mía. ¿Por qué? Porque aunque decimos que no le tenemos miedo a la muerte, eso es mentira. Y nos llevaron al quirófano, nos llevaron al lugar donde iba a ser la operación. Y lo que quiero resaltar es lo siguiente. Gracias, hermano. El doctor marcó con un lápiz dónde iba a ser